Bueno, vamos a ver si iniciamos la clase. ¿Ahí ven bien? ¿Una sola diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor, pero Sí. pequeñita. Sí, porque es que hay un inconveniente que no he podido ponerlas grandes y entonces comienzo a cacharrear cuando vengo a ver. Hemos perdido tiempo. Entonces los demás me han dicho que ven bien ahí, ¿no? Sí, sí se ve bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de parto normal. Y como les decía a sus compañeros, esto es un tema que trae para hablar muchas cosas. Yo solamente quería tocar lo más importante, las cosas más necesarias que ustedes necesitan saber. Ya pues cuando ustedes vean ginecología en la rotación, pues les van a profundizar más en este tema. No me he metido con las partes patológicas porque no es el objetivo de la propedéutica en este momento, sino que ustedes conozcan las características del trabajo de parto y puedan pues con esta información, además del video que les envío para que ustedes lo miren, ahí tienen un video para mirar el trabajo de parto, y la norma técnica del Ministerio para la Atención del Trabajo de Parto que también se les envía y está ahí en los contenidos para que ustedes se empapen un poquito más del tema. Cuando nosotros hablamos de embarazo y trabajo de parto, es importante hacer, como primera que toda medida, tener certeza de embarazo. Entonces, el diagnóstico de embarazo se clasifica en algunos signos y síntomas de presunción que presumiblemente puede ser embarazo, pero que pueden simular otras cosas, ¿sí? Pero también pueden encontrarse tanto en estado fisiológico como patológico. También tenemos signos de probabilidad que se pueden presentar modificaciones locales a nivel de genitales o a nivel de las mamas, que tampoco son exclusivas del embarazo y que pueden ser un signo de probabilidad, sin embargo. Y el signo de certeza, que es cuando ya pues se determina la presencia del feto, que ya esto pues es de manera irrefutable, se puede decir que la mujer está embarazada. Dentro de los signos y síntomas de presunción y que pueden presentarse en el embarazo, pero como nosotros estamos hablando de semiología aquí, esto se puede presentar en el embarazo, pero no necesariamente significa que la mujer esté embarazada. O sea que también se pueden presentar en otras situaciones clínicas, en el caso, por ejemplo, de síntomas generales. La mujer puede presentar mareos, puede presentar lipotimia, puede presentar somnolencia, puede presentar astenia, o sea, no quiere hacer nada, irritabilidad, aumento de la temperatura basal, pero sin llegar a fiebre. Y esto puede ser también cualquier otra cosa, lo mismo que amenorrea. Se entiende por amenorrea cuando una mujer no presenta menstruación por un periodo mayor a 6 meses, y no toda mujer que tenga amenorrea quiere decir que está embarazada. Entonces no necesariamente es un síntoma, se puede presumir, pero no se puede hacer un diagnóstico por amenorrea de embarazo. También pueden haber síntomas de orden gastrointestinal, entonces pueden presentar náuseas, incluso vómitos, que se pueden presentar en la mujer embarazada, pero en otro tipo de patologías también se pueden presentar, lo mismo que el aumento del apetito, sea la polifagia, cialorrea, aumento de salivación, y se pueden presentar alteraciones del gusto y del olfato, lo mismo que a nivel urinario se puede presentar polaquiuria, que puede ser característico de una cistitis, no necesariamente puede ser de un embarazo, o el tenesmo vesical, que es esa sensación de o ganas de seguir orinando. En las mamas pueden haber cambios que pueden sugerir síndrome de tensión premenstrual, por ejemplo, pueden haber aumento del tamaño de las mamas, ¿sí? Aumento de la sensibilidad, pero no necesariamente significa que hay un embarazo. Lo mismo que a nivel cutáneo pueden haber manchas en la cara, lo que se llama cloasma, o incluso aumento de la línea abdominal. Se va a producir un ennegrecimiento de la línea abdominal, del rafe abdominal, pero no necesariamente esto nos puede decir que la mujer esté embarazada. Con respecto al cese de la menstruación, es importante aclarar que cuando nosotros tenemos una mujer que está sana, en edad fértil, en edad reproductiva, y que antes venía con la menstruación y que tenga una pareja sexual y se interrumpe la menstruación, lo más lógico sería pensar en que esto es sugestivo de embarazo, ¿sí?
Pero es importante tener en cuenta, y hay que aclarar aquí, que los ciclos menstruales varían entre una mujer y otra, e incluso entre una misma mujer pueden variar los ciclos menstruales. Y que la menorrea, en algunas cosas, el caso de una mujer sin menstruación puede durar varios meses, y eso no es sugestivo o confiable de que sea embarazo si no tenemos, por ejemplo, una prueba de embarazo. E incluso se puede presentar la otra cara de la moneda, que la mujer puede estar embarazada y puede tener sangrado o secreción sanguinolenta, sobre todo en el primer mes de embarazo, y pues esto la hace pensar que está menstruando y probablemente lo que esté es embarazada. Esta situación se puede presentar. Y esto pues es de origen, por la consecuencia de esto es la implantación del blastocito, genera como consecuencia este tipo de sangrado o secreción sanguinolenta, que la mujer en ese momento puede confundir con una menstruación, pero que estando embarazada. Esto también se puede presentar. Entonces, ahí tenemos las dos caras de la moneda. Los cambios mamarios sí son evidentes en la mujer que no está embarazada, allá la mujer con embarazo al inicio y al final del embarazo. Entonces, generalmente la mujer va a presentar sensibilidad y parestesias mamarias, o sea, sensación de hormigueo, aumento del tamaño de la mama, red venosa se aumenta, toda la red venosa, los pezones son más grandes, el pezón va aumentando de tamaño, lo mismo que la aureola, ¿sí? Son más pigmentados, incluso puede haber secreción de calostro, las areolas son más anchas y pigmentadas, lo mismo que se aumentan las glándulas de Montgomery en este sitio. Y entonces ahí ya se puede ir pensando que estos sí son cambios que obedecen a la mujer durante el embarazo, pero que no necesariamente se puede. Es durante que la mujer embarazada es la única que la tiene, pero sí puede ser más sugestivo de embarazo. Otra cosa importante es el crecimiento del útero, o sea que es una manifestación importantísima de la evolución del embarazo. Entonces, con respecto al crecimiento del útero desde el punto de vista ecográfico o desde el punto de vista de control prenatal, se considera que el útero de la semana 12 aproximadamente hasta la semana 20 es donde tiene una mayor etapa de crecimiento. Si ustedes miran bien aquí, el crecimiento entre la semana 12 y la 20 es de 2 dedos, más o menos crecen 2 dedos por cada 2 semanas. O sea, cada 2 semanas crece 2 dedos hasta la semana 20. De la semana 20 después de la semana 20 hasta el parto, el crecimiento es un poco más lento, más o menos 1 dedo cada 2 semanas. Y así en esa forma sucesiva nosotros vemos que el útero, desde el punto de vista de rapidez de crecimiento, tiene un crecimiento más rápido hasta la semana 20 y de ahí en adelante sigue creciendo, si es lógico, pero en menor velocidad que como lo hizo hasta la semana 20. Los signos de probabilidad. Tenemos, por ejemplo, las contracciones uterinas de Branson-Hicks. Esas son contracciones, estas las descubrió este señor que encontró que había contracciones uterinas que no se presentaban durante el trabajo de parto, pero que sí eran contracciones uterinas verdaderas, lo que pasa es que eran irregulares y no producían ningún tipo de dolor, ni ninguna molestia. Esto lo puede presentar la mujer a partir del segundo trimestre, o sea, a partir de los 4 meses. Generalmente, ya en los 4 meses la mujer sabe que está embarazada, lógicamente. Y esto sí es un signo de probabilidad que se comiencen a presentar estas contracciones uterinas, o que al hacer el tacto vaginal y nos vamos al fondo del saco uterino de la mujer allá abajo, podemos encontrar lo que se llama el peroteo fetal, o sea, vamos a encontrar partes fetales que se acercan al dedo del examinador. Eso se llama el peroteo fetal, también es un signo de probabilidad de embarazo. Pero un signo de certeza es cuando nosotros lógicamente identificamos el latido cardíaco fetal. Ya ahí sí no hay ninguna discusión. El latido cardíaco fetal, más o menos, los latidos cardíacos fetales están entre 120 y 160 latidos por minuto. Lo podemos encontrar clínicamente con este aparatico que se llama el estetoscopio de Pinar. Más o menos con el estetoscopio de Pinar lo encontramos entre la semana 16 a la 20, se escucha. Y en cambio con el método Doppler, que es más moderno, pues a la semana 7 ya podemos escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, con respecto a la fecha probable del parto, tenemos 2 métodos que lo único que cambia es en la forma, en los días que se le agregan. Tenemos la regla
de Walt, que es la que más, bueno, algunos la usan más, que es a la fecha de la última menstruación, a ese día le suman 10 días y al mes en que tuvo la última menstruación le restan 3 meses. O sea, si la paciente tuvo la fecha de la última regla el día 14 de abril, al 14 le aumentamos 10 días y al abril le restamos 3 meses quedando en enero. O sea que la fecha probable del parto sería el 24 de enero. Y en la regla de Nagel se suman, son 7 días a la fecha de última regla. No se suman 10, sino que se suman 7 días y se restan 3 meses y de esta forma sabemos cuál es la fecha probable del parto. El problema es que algunas mujeres no tienen muy claro la fecha de la última regla, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se van a hacer este tipo de aplicar este tipo de reglas, que algunas mujeres no tienen muy claro, no recuerdan muy bien la fecha de la última regla. Entonces, lógicamente que la manera más fidedigna de saber es por ecografía, porque ahí se sabe exactamente, según el crecimiento del útero y el crecimiento del producto, del feto, se sabe exactamente en qué semana gestacional se encuentra. Y entonces aparecen las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold son unas maniobras que se realizan para identificar qué, la presentación y qué posición tiene el feto, ¿sí? Por medio de la palpación abdominal. Son maniobras que son importantes tanto durante el control prenatal, el desarrollo del embarazo, y también de gran importancia durante el trabajo de parto. Si la paciente llega en trabajo de parto, y ustedes se van a dar cuenta por qué es importante una buena realización de estas maniobras. Entonces, dentro de las maniobras de Leopold, la mujer tiene que acostarse en decúbito supino y debe estar con el abdomen descubierto. Hay algunas situaciones que pueden dificultar para el examinador realizar en forma adecuada o por encontrar la parte fetal cuando se está examinando con las maniobras de Leopold, y es, por ejemplo, en el caso de una mujer obesa. En mayor obesidad hay mayor panículo adiposo y esto lógicamente va a dificultar la palpación de las partes fetales. Lo mismo que el polidramnio, que es el aumento del líquido amniótico, también podría llevar a una dificultad para palpar las partes fetales, o en el caso de que sea una placenta con implantación anterior, que se dificulta mucho tocar las partes fetales. Entonces, la primera maniobra de Leopold es para identificar cuál de los polos fetales, si es encefálico o hipodálico, se ocupa el fondo del útero, o sea, la parte. Si aquí tenemos a la madre, este sería la cabeza de la madre y de secar los pies. Este sería el fondo del útero, fondo uterino. Este sería hacia el canal vaginal, este sería el fondo uterino. Entonces nosotros nos colocamos de frente a la madre, mirando la cara hacia la madre, y vamos a rodear con nuestras manos el fondo del útero y vamos a tocar a ver qué estructura encontramos allí. Las nalgas se palpan más lisas, una estructura más voluminosa, un cuerpo más voluminoso, mientras que la cabeza, si la cabeza se encuentra en este sitio, se encuentra dura, redondeada, ¿sí? Y tiene una mayor movilidad, o sea que permite algo de baloteo. Entonces, con esta primera maniobra que identifica el polo fetal con respecto al fondo uterino, nosotros podemos comenzar a pensar ya, a hacer diagnóstico, no diagnóstico, pero sí a saber en qué posición se encuentra el producto, porque si nosotros encontramos aquí baloteo y una estructura redondeada y que permite movilidad, estamos hablando de cabeza. Eso quiere decir, si tiene la cabeza para acá, quiere decir que las nalgas están hacia la región de la vagina, y eso quiere decir que el producto se encuentra en posición podálica, o sea, se encuentra de largo. O si al contrario, si lo encontramos en esta posición, que es una superficie más redondeada, un cuerpo más voluminoso, pues vamos a saber que entonces esta es la posición de nalga y que él viene en presentación ideal, que es la presentación cefálica. Entonces, en esa primera maniobra vamos a identificar el polo fetal en el fondo uterino. Luego tenemos una segunda maniobra que es colocar las palmas, seguimos de frente a la madre, mirando hacia el frente de la madre, hacia acá están los pies de la madre, y vamos a colocar ambas manos a ambos lados, las manos a ambos lados del abdomen de la madre. Hacemos una presión suave pero firme y vamos a determinar qué estructuras encontramos. De acuerdo a la sensibilidad que tengamos, vamos a saber si es el dorso o es las extremidades. Si hay resistencia y es dura, la parte lisa es el dorso. Si hay
numerosas partes pequeñas, irregulares y móviles son las extremidades. Y es importante para la segunda maniobra, para la parte dorsofetal, porque es la que nos indica qué posición tiene el dorso del producto con respecto al eje longitudinal de la madre. En este caso está hacia el lado izquierdo o si está hacia el lado derecho de la madre. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque cuando nosotros vamos a hacer la fetocardia, vamos a determinar la frecuencia cardíaca fetal, nosotros tratamos de colocar el estetoscopio espinar en el dorso, no en la parte anterior, o sea, en las extremidades, sino en el dorso. Si ya nosotros sabemos cuál es el dorso, nosotros fácilmente podemos llegar al sitio donde le vamos a tomar la frecuencia cardíaca fetal. Luego nos vamos abajo, seguimos viendo a la madre de frente, colocamos, fíjense ustedes, entre el dedo pulgar y los dedos de la misma mano, en toda la sínfisis del pubis, y vamos a corroborar lo que nosotros habíamos visto en la primera maniobra. Si ya nosotros sabemos que en el fondo uterino vamos a encontrar las nalgas y que esto es liso y es parejo, entonces vamos a corroborar y encontrar la cabeza, ¿sí? Es una masa móvil correspondiente a la cabeza que se encuentra en ese sitio. Ahora, en el caso que no esté encajada, se encuentra aquí, pero si está encajada ya no vamos a encontrar esa masa móvil, porque eso quiere decir que ya entró. ¿Ya entró dónde? En la pelvis materna. Está dentro de la pelvis materna ya. Y por último, que es una maniobra ya específica para determinar encajamiento, es la única maniobra en donde nosotros le damos la espalda a la madre. Entonces nos vamos hacia la cabecera de la madre, mirando hacia las piernas, como estamos ubicados aquí, y nos vamos por arriba de la sínfisis del pubis, colocando ambas manos en ese sitio. Con esa punta de esos dedos, de cada mano, se ejerce presión profunda ¿en dónde? En dirección del eje de la entrada pélvica. ¿Qué sucede aquí? Esto es para palpar el segmento fetal presentado en la pelvis. Sí, yo me puedo tocar, cuando toco aquí, con esta mano y con esta otra mano, por encima de la sínfisis pubis, yo me puedo tocar estos dedos con estos dedos, quiere decir que ya la presentación pasó y por eso fácilmente yo me puedo tocar las manos. Pero si la presentación no ha bajado hacia la pelvis materna, ¿qué quiere decir? Que está atravesada aquí. Y al estar atravesada aquí, cuando nosotros presionamos con nuestros dedos, este dedo no va a pasar de aquí ni este dedo va a pasar para acá. ¿Por qué? Porque todavía la presentación no ha descendido y me impide tocarme este dedo con este dedo. Entonces, esta cuarta maniobra específicamente me determina si hay encajamiento o no. ¿Cuál es el encajamiento? El encajamiento es cuando ya la presentación del feto entró en la pelvis materna, en la pelvis menor en este caso. Entonces, estas son las 4 maniobras. Primera maniobra, para ver qué polo fetal se encuentra en el fondo del útero, si está la cabeza o está las nalgas. La segunda, para ver la posición del dorso, el dorso del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. La tercera, para corroborar lo que encontramos en la primera, enseguida lo corroboramos. Si encontramos aquí nalga, aquí debemos encontrar la cabeza. Y la última es para ver si está encajado. Si está encajado, quiere decir que pasa a la pelvis materna, entonces estos dedos se unen este con este. Si no está encajado, esa cabeza está en este sitio y entonces la misma cabeza o la misma posición podálica impide que yo me una a estos dedos. Con estos dedos quiere decir que todavía no ha entrado en la pelvis materna. Entonces, como yo les decía, las maniobras de Leopold son importantes tanto en el control prenatal para evolucionar cómo se encuentra el producto dentro del útero, como también en el momento de trabajo de parto para nosotros tomar decisiones. Porque si ustedes están en un pueblo, haciendo rural, o están haciendo consulta en un sitio donde es de primer nivel, o están trabajando allí y a ustedes les llega una madre en la cual está empezando apenas el trabajo de parto y ustedes hacen las maniobras de Leopold y usted encuentra que está en posición podálica, o sea que va de nalga, pues lo más lógico es que usted a esa paciente la remita a un segundo nivel de atención para que pueda recibirle el cuidado adecuado, porque es un riesgo continuar con ese trabajo de parto en una presentación que viene en podálica, o sea que viene de nalga. Y pues lógicamente si hay las condiciones adecuadas y si la presentación viene cefálica y viene adecuada, pues si hay las condiciones en el sitio para la atención del parto, si hay sala de parto, pues se atiende el parto sin ningún tipo de inconveniente. Entonces por eso
es que esta maniobra, que es una maniobra de control del trabajo de parto, que se hace específicamente para tomar decisiones, es una maniobra importantísima también para el control prenatal. Y también vamos a hablar, para el control de trabajo de parto hay otra herramienta importante que es el borramiento del cuello y la dilatación del cuello. El borramiento cervical y la dilatación cervical son indicadores importantes de maduración del cuello uterino. Nosotros hablamos de maduración del cuello uterino en trabajo de parto cuando el cuello ha avanzado y ha borrado, o sea, se ha puesto delgado y se ha dilatado, ha abierto el cuello uterino, su orificio se ha abierto completamente. Entonces estamos hablando que hay borramiento cuando hay adelgazamiento del espesor del cuello, o sea, el cuello se borra. Está borrando, está cortado o está borrando. Un momentico. Bueno, y en casos de la dilatación cervical, ya lo que hay es apertura del cuello. O sea, el diámetro del cuello se abre, el orificio del cuello se abre y se aumenta el diámetro del orificio cervical. Esos son dos elementos importantes para el control del trabajo de parto. Y nos están indicando que el cuello está maduro. Y para que el cuello madure debe haber otro elemento importante que se debe presentar, que es, un momentico aquí. Bueno, jóvenes, ya que tuve un inconveniente aquí con el computador. Entonces estaba hablando de que la maduración del cuello, que es el borramiento, y la dilatación son indicadores importantes de la madurez del cuello uterino y que para que el cuello uterino madure debe haber una buena contracción uterina. O sea que las contracciones son las que maduran el cuello. Si la mujer no tiene contracción, eso más adelante se los voy a especificar más. Si las condiciones no son adecuadas, no maduran el cuello y lógicamente que no va a haber una buena evolución del trabajo de parto. Aquí vemos cómo es el borramiento. Si ustedes miran este cuello, miren lo ancho que es este cuello, completamente largo. El cervix, aquí se ha cortado ya en un 50% y aquí está completamente borrado. Ya el cuello se borró, o sea, se disminuyó su engrosamiento. Mientras que la dilatación aquí, el cuello, aquí ya borró el cuello, pero ahora comienza a dilatar. Aquí hay 1 centímetro y aquí dilató 10 centímetros. Entonces, generalmente en la mujer primigestante hay acortamiento del conducto cervical y al inicio de la dilatación, o sea que comienza a cortarse el conducto, o sea, comienza a borrarse previo a la dilatación. En cambio que en las multíparas el borramiento y la dilatación son simultáneas. Eso no quiere decir que cuando la mujer primigestante comience a borrar, a desgastarse el cuello, no dilate. Lo que pasa es que es mucho más rápida en las multíparas. En las multíparas comienza casi que al mismo tiempo la dilatación, o sea, abrirse el cuello y a borrar, o sea, adelgazarse el borde del cuello. Lo que sí es cierto que entre más borrado está el cuello, más avanzado está el trabajo, ¿no? Y la maduración cervical. Miren aquí la diferencia. Aquí tenemos la dilatación que se mide con los dedos y se mide en centímetros. Óigase bien, 1, 2, 3, 4, hasta 10 centímetros si se dilató completamente el cuello. Y el borramiento es que tanto grosor disminuye el cuello uterino, que estaba grueso, y aquí tenemos un borramiento del 50%, o sea que tendría que borrarse más hasta por aquí, que quede completamente delgado. ¿Qué hace uno cuando hace el tacto vaginal? Uno mete los dedos aquí para dilatación y para borramiento coge el borde del cuello y mira qué tan delgado está el borde del cuello y eso me está diciendo qué tanto borramiento hay. Lo que sí es cierto es que esto es directamente proporcional. En la medida que vaya borrando también va dilatando. O sea, si ustedes miran aquí, hay una dilatación de 4 centímetros y un borramiento más o menos en 50. Cuando ya esté en 8 centímetros, el borramiento también estaría en 70, 80% y así va uno de la mano del otro. Ya cuando alcanza los 10 centímetros de dilatación, ya es suficiente para que el paso del feto ya sale
Y lo mismo que dije con borramiento, a mayor dilatación, más avanzado se encuentra el parto. Aquí, para que ustedes entiendan mucho mejor lo que es el proceso de borramiento, si ustedes vemos aquí, el cuello uterino está sin ningún borramiento, más o menos tiene una longitud del canal cervical de 4 centímetros. Aquí vemos ya que hay un borramiento parcial del cuello, miren ustedes que se disminuyó, ya hay unos 2 centímetros de borramiento, todavía no ha comenzado un proceso de hidratación adecuado, ya hay borramiento total del cuello, ya se puso delgado el cuello, y aquí vemos el cuello ya uterino dilatado, el cuello, miren, 3 centímetros y aquí de 8 centímetros. Y esa es la relación entre dilatación y borramiento. Si ustedes miran, esta es la cabeza del producto. Otro ejemplo más para que me lo entiendan mejor. Aquí tenemos el cuello, todavía está grueso, no ha borrado, no hay dilatación, el cuello no se ha dilatado. Aquí vemos ya que el cuello se borró y comenzó a dilatar. Aquí tenemos 1 centímetro, aquí está completamente delgado. Miren la diferencia entre este cuello y aquí, y ya comenzó a dilatar 5 centímetros hasta que dilató completamente en 10 centímetros y ahí está disponible para la salida de la cabeza. Otro elemento importante, entonces ya hemos hablado, hay unos elementos para el control del trabajo de parto que son las maniobras de Leopold, otro que es la dilatación y borramiento. Hay otro importante que es la toma de la fetocardia, o sea, la frecuencia cardíaca fetal, que nos está avisando cómo evoluciona el feto con respecto al trabajo de parto, porque puede haber sufrimiento fetal. Y esto puede llevar a consecuencias importantes en el desarrollo, en la salud del niño. Entonces, se toma con el fonendoscopio, estetoscopio epinar, y acuérdense que yo les dije, se lo coloca en el dorso, porque acuérdense ustedes que ya nosotros habíamos previamente determinado hacia dónde está el dorso con la maniobra de Leopold, con la segunda maniobra de Leopold, nosotros habíamos determinado hacia dónde está el dorso, entonces luego colocamos el estetoscopio epinar y comenzamos a ir localizando hasta encontrar el foco de máxima intensidad. Si la presentación es cefálica, oígase bien, si la presentación es cefálica, nosotros nos vamos a colocar en la mitad de camino entre el ombligo y la espina ilíaca, en la madre, o sea, en la mitad de camino sería aquí. Si la presentación es podálica, vamos a ocultar, lógicamente, en la zona donde vaya el dorso del feto, pero alrededor del ombligo, y ahí vamos a encontrar más fácilmente la frecuencia cardíaca fetal como un indicador importante de normalidad o de alguna alteración con respecto al feto. Entonces, estamos hablando de un parto normal. El parto normal, ¿qué es un parto normal? Muy sencillo, un parto normal es el tránsito del contenido de la gestación desde la cavidad uterina hacia el exterior del organismo materno. Eso se llama parto normal. Ahora, trabajo de parto ya es cuando la madre comienza una serie de cambios, y los cambios más importantes son la aparición de las contracciones uterinas. Como yo les había dicho, las contracciones uterinas son fundamentales. Si no hay contracciones uterinas, no hay progreso del trabajo de parto. Si entonces empiezan las contracciones uterinas, son rítmicas y progresivamente intensas. ¿Y ellas llevan a qué? A dilatación del cuello, como también a borramiento del cuello uterino. A la expulsión del feto, lógicamente, porque en ese momento de expulsivo ayudan mucho las contracciones uterinas que hacen que se produzca la expulsión del feto, de la vagina y la vulva, y por último, a la expulsión de los anexos fetales, y ahí tenemos todas las fases del trabajo de parto. ¿Cómo se clasifica el trabajo de parto? Bueno, la clasificación del trabajo de parto, según su duración, se clasifica en un parto a término, un parto pretérmino y un parto postérmino. El parto a término, si ustedes miran, es el que ocurre entre la semana 37 y la 41 semanas de gestación normal. El parto pretérmino es el que ocurre entre la semana 21 y 36. Y el parto postérmino que ocurre después de las 41 semanas de gestación. Si ustedes miran, lo que está de 21 a 36 es pretérmino. De 21 hacia atrás ya no se llama parto, sino que se llama aborto. Amenaza de parto o amenaza de aborto o aborto como tal. Si está de las 20 semanas hacia atrás, 20, 19, 18, ya estamos hablando de aborto. De las 21 a 36 es pretérmino, para que lo tengan bien claro.
Ahora, según el comienzo, se clasifica como parto espontáneo. Ese parto espontáneo no es necesario realizar ningún tipo de maniobra quirúrgica o medicamentosa para que se logre la expulsión, es completamente natural. Y el otro, que es el parto inducido o estimulado, que es cuando es necesario inducir las contracciones mediante medicación exógena. Entonces hay que aplicarle inyecciones a la paciente para que se estimule la contracción uterina y eso se llama parto inducido. Y según la finalización, ¿sí?, lo podemos clasificar en parto eutóxico y parto distóxico. ¿Qué es un parto eutóxico? Un parto eutóxico es aquel que se presenta en forma espontánea, ¿sí?, normal, en forma espontánea, en una madre que tiene un feto a término, ¿sí?, en presentación cefálica, flexionado, de vértice, y termina sin ningún tipo en forma espontánea, sin ningún tipo de ayuda y sin que aparezca ningún tipo de complicaciones en su evolución. Eso es un parto eutóxico o normal. Y el parto distóxico es cuando se necesitan maniobras o intervenciones quirúrgicas para la finalización del parto. En este caso, cuando se hace una cesárea, ya eso es un parto distóxico porque se hace una maniobra quirúrgica para desembarazar a la madre. En ese caso sería un parto distóxico o cualquier otro tipo de maniobra que se realice para terminar el parto. Entonces, los periodos del parto. Entonces, hay un periodo en el parto que se llama el periodo prodrómico, o sea, son sintomatología o manifestaciones que se presentan antes del trabajo de parto propiamente dicho, y por eso algunos lo hablan de parto, de periodo prodrómico. Entonces, el periodo prodrómico se caracteriza porque la mujer comienza a presentar una disminución ya de la altura uterina, se caracteriza porque el cuello pues comienza a madurar y hay un inicio de una actividad uterina regular, pero no intensa ni frecuente, pero ya hay un comienzo de una actividad uterina. En ese periodo prodrómico se produce lo que se llama la expulsión del tapón mucoso, ¿sí?, o limos. Ese tapón mucoso es el que separa el contenido de la gestación del exterior, ¿sí? Cuando la mujer expulsa ese tapón mucoso, se estimula o favorece el inicio de la dilatación. Por eso es importante, en algunas ocasiones la mujer no se da cuenta, tiene expulsión de ese tapón mucoso en la casa, muchas veces cuando llega ya ha expulsado esto, y esto es importante porque comienza el proceso de dilatación. La mujer, cuando está en este periodo prodrómico, antes que comiencen las contracciones uterinas verdaderas o de mayor fuerza, ella puede tener síntomas que son difusos o inespecíficos. Puede tener diarrea, incluso se pueden presentar vómitos, sudoración del labio superior y pueden presentar algo de edema. Son síntomas difusos e inespecíficos que se pueden presentar en este momento. Y entonces luego sí viene el primer periodo del trabajo de parto, que es el periodo de dilatación. Y él se inicia cuando verdaderamente se establecen contracciones uterinas regulares. Sí, o sea, que el periodo de dilatación inicia cuando se producen contracciones uterinas regulares. Si las contracciones uterinas no son regulares, o no se inicia o no progresa la dilatación. Y si no hay dilatación, no puede haber parto. ¿Cuándo finaliza ese periodo? Con la dilatación completa del cuello uterino, o sea, cuando el cuello uterino hace una dilatación de 10 centímetros. ¿Quién actúa allí? Las contracciones uterinas. Por eso que es importante que a mayor contracción uterina, mayor maduración del cuello, mayor dilatación. El periodo de dilatación es el periodo más extenso del parto, sí. Es más extenso tanto en las primíparas como en las multíparas, pero es lógicamente más extenso en la mujer primigestante, como vamos a ver ahora, sobre todo en una de sus fases. Entonces, estamos hablando del periodo de dilatación. El periodo de dilatación tiene unas fases. ¿Cuál es la primera fase del periodo de dilatación? La fase latente. Solamente estamos en periodo de dilatación. Entonces, ese periodo de dilatación se caracteriza por una fase latente. Ya aquí las contracciones se hacen más frecuentes, ¿sí? Ya el cuello uterino se dilata, puede ser hasta 3, máximo 4 centímetros se dilata,
Y esta fase latente es la más larga y la menos intensa, porque todavía las contracciones no son tan fuertes. Entonces la mujer llega, tiene 2, 3 centímetros, ¿sí? Las contracciones son algo regulares, pero son muy espaciadas la una de la otra, ¿sí? Y aquí pues se examinan, se hacen los exámenes pélvicos para ver la dilatación del cuello. Estamos en esa fase latente que es la que demora más, y en una mujer primípara puede durar 3, 4, 5, hasta 6 horas. En esta fase, la primera parte. Luego la otra fase del periodo de dilatación comprende ya la fase activa, y de ahí pasa rápidamente de 4 a 7 centímetros. Aquí esta es más rápida que la fase latente. Ya las contracciones se vuelven más prolongadas, más intensas y frecuentes. Y luego viene la etapa de transición de esa tercera fase del periodo de dilatación. Acuérdense que estamos hablando solamente del periodo de dilatación, que comprende fase latente, fase activa y por último la fase de transición, que es la última de este periodo de dilatación, y es cuando ya la mujer alcanza, va de 8 a 10 centímetros, alcanza completamente la dilatación completa. Ya aquí las contracciones uterinas en esta tercera fase del periodo de dilatación, ya las contracciones van de 60 a 90 segundos y son cada minuto, pocos minutos, o sea que son más frecuentes, más intensas y más prolongadas las contracciones. Y la mujer siente la deseo urgente o la necesidad urgente de pujar. Luego, entonces entramos a la segunda etapa del trabajo de parto, que es la etapa en la cual comienza desde que dilató los 10 centímetros que ocurrieron, ya en el periodo de dilatación llegó a los 10 centímetros y finaliza con el parto del bebé. O sea que esa segunda etapa sería la expulsión del producto. Entonces ya partimos que esta segunda etapa comienza cuando ya el cuello está 10 centímetros dilatado, que ocurrieron en el periodo de dilatación, en la segunda etapa, en la primera etapa. Entonces, ya la madre comienza a hacer parte activa pujando para que el bebé baje por el canal del parto. Ya en este momento, en esta parte, es cuando ya comienza a asomar la cabeza en el canal vaginal, en la vagina, y nosotros podemos observar la cabeza o la presentación asomada, y eso es lo que se llama coronamiento. Ya observamos que está saliendo. Esta es más corta. Desde el momento que tiene la dilatación de los 10 centímetros hasta que sale completamente el bebé, demora entre 30 minutos a 2 horas. O sea que es mucho más corta que la primera etapa de dilatación. Tenemos, ya hubo salida, hubo nacimiento, entonces viene la tercera etapa de la labor de parto, que es la expulsión de la placenta. ¿Sí? Entonces, después de dar a luz, la madre ya viene a la última etapa del parto, que es la expulsión de la placenta. Esta debe durar entre 15 y 20 minutos y consiste en la salida de la placenta del útero a través de la vagina. Aquí vemos que en algunas ocasiones, pues, con la fuerza de las contracciones uterinas se rompe la bolsa amniótica y sale el líquido amniótico, y esto hace que aumenten las contracciones uterinas y esto favorece la dilatación del cuello del útero. En algunas ocasiones hay mujeres que tienen ruptura prematura de membrana, ¿sí? O sea, se rompe la bolsa amniótica, se rompe la membrana prematuramente, todavía si están en trabajo de parto activo, y en algunas ocasiones esto es indicación de cesárea, porque esta ruptura prematura puede llevar a infecciones porque ya ahí está en contacto directo la cabeza del feto o la presentación. Entonces, en algunas, ya con unos criterios diagnósticos bien claros por parte del ginecólogo, en los casos que hay una ruptura prematura de membranas, la indicación es hacer una cesárea, porque lo más probable es que ya haya una infección a este nivel. Entonces, se rompe la bolsa amniótica, lo que en la casa cuando va a salir se rompió fuente, o sea, sale la gran cantidad de líquido amniótico. Esto hace que aumenten las contracciones, se dilata más el cuello, siguen aumentando las contracciones, hay salida del feto a expulsión y ya el nacimiento. En esta fase de expulsión y nacimiento, el feto ya está expulsado, entonces se corta y se liga el cordón umbilical y viene la última fase, que es la expulsión de la placenta, o sea, el alumbramiento. El alumbramiento de la placenta tiene una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. La expulsión debe ser espontánea.
¿Esto qué quiere decir? Que no debe ser traccionada la placenta, hay que dejar que ella en forma espontánea se elimine. Se esperan más o menos unos 15 a 20 minutos. Hay algunas maniobras que se utilizan para verificar nosotros si verdaderamente ya la placenta se desprendió del útero, que es la tracción leve del cordón umbilical a través de una maniobra que se llama del pistón y la del pescador. Yo se las voy a explicar ahora. Son maniobras que nosotros utilizamos para verificar si verdaderamente ya se desprendió la placenta del fondo uterino. Luego que sale la placenta, se examina la placenta, se cuentan el número de cotiledones, que deben estar completos entre 18 y 24, pero si no está completo, nosotros vemos el hueco allí, y ese hueco, y si falta un cotiledón, tenemos que introducir nuestra mano y revisar en la cavidad uterina para recoger y eliminar ese cotiledón que se desprendió, porque si no hacemos esto y luego se cierra el cuello del útero, ya no podemos meter la mano para revisar, y este cotiledón en ese sitio puede generar va a generar una infección, y la mujer puede regresar al día siguiente o a los 2 días con una sepsis debido a una infección producida por ese cotiledón que se infecta. Hay que hacer masaje uterino manual cuando sale la placenta. ¿Para qué? Muy sencillo, porque cuando la placenta sale, quedan todos esos vasos, quedan rotos los vasos sanguíneos en el endometrio. Entonces esos vasos sanguíneos comienzan a sangrar grandemente. Entonces un mecanismo de defensa del organismo es producir contracción del músculo uterino, y la contracción del músculo uterino produce una hemostasis en esos vasos sanguíneos, y entonces la mujer deja de sangrar. Para eso se hace el masaje uterino manual, o también se coloca directamente cuando ya ha salido el bebé, se coloca el bebé en el pezón de la madre para que succione, y esta succión libera oxitocina, y la oxitocina produce una activación por contracción del músculo uterino, y de esa forma se forma el bolo que nosotros necesitamos, que el músculo uterino se contraiga fuertemente y disminuir el sangrado. En algunas mujeres se puede presentar una complicación muy temida que se llama la atonía uterina. ¿Qué quiere decir eso? Que el útero no se contrae y continúa sangrando fuertemente. Y eso podría llevar rápidamente a la mujer a un shock hipovolémico debido a la gran salida de sangre. Por eso es que es importante, y ustedes lo van a ver en la norma que yo les envié del ministerio, que toda madre que pase a sala de parto debe pasar canalizada, con una vena canalizada, para cualquier complicación nosotros poder corregirla en el momento adecuado. Ya cuando la placenta salió, entonces hay que seguir vigilando el sangrado y que ese útero se siga contrayendo. Entonces viene lo que se llama, les iba a mostrar cuáles son los signos de desprendimiento de placenta que nosotros podemos hacer y que son muy fáciles. Un primer signo, que es el signo del pescador, en el cual nosotros colocamos nuestra mano sin alar fuerte, solamente colocar nuestra mano en el cordón, y con la otra mano vamos a presionar en el fondo uterino. Entonces presionamos y soltamos, presionamos y soltamos. Sí, oígase bien, si la placenta todavía está pegada al fondo uterino, cuando nosotros presionamos y sacamos, inmediatamente el cordón se mueve hacia arriba y hacia abajo. Por eso se llama signo del pescador, como cuando el pescado ala y suelta, ala y suelta. Lógicamente, porque si la placenta está unida acá arriba, cuando nosotros movemos, el cordón también se va a mover. Pero si nosotros agarramos el cordón y hacemos esta maniobra y el cordón no se mueve, quiere decir que ya la placenta se soltó, y entonces ejercemos una presión leve y la placenta sale completamente. Y la otra, que es la maniobra de Kushner, ¿sí?, o del pistón, en la cual lo hacemos en la región suprapúbica. Hacemos presión hacia arriba y hacia abajo y verificamos que, como un pistón, el cordón umbilical se mueve hacia arriba y hacia abajo. Si se mueve hacia arriba y hacia abajo, quiere decir que todavía la placenta está pegada al útero. Si al hacer esta maniobra no se mueve el cordón, quiere decir que ella se soltó ya, y podemos hacer una presión pequeña jalando el cordón umbilical para que la placenta salga. Maniobras prohibidas. Hay que prohibir la tracción umbilical, o sea, no se debe traccionar fuerte el cordón porque puede producir un alumbramiento incompleto. Eso quiere decir que va a quedar aquí parte de la placenta y eso se puede infectar, entonces la paciente termina en un legrado. Hay que hacer un legrado uterino, o sea, raspar todo esto para eliminar esas partes, que se rompa el cordón, o lo peor, que se invierta el útero. La
que jale tan fuerte que el útero se invierta como cuando usted coge un guante y lo voltea al revés. Esto es gravísimo. Y con respecto a los tipos de placenta que podían llevar a una retención, miren ustedes que en esta placenta es normal, la placenta se adhiere aquí al endometrio, pero no atraviesa el miometrio, que es esta parte del músculo uterino. Si ustedes miran aquí, ya en este tipo de placenta va penetrando al músculo uterino, aquí mucho más, y aquí lo atraviesa las vellosidades de la placenta. Esto quiere decir que cuando una mujer tenga este tipo de placenta, creta, increta o percreta, ella no va a eliminar fácilmente la placenta porque está adherida al músculo uterino, y en ocasiones tienen que hacerle procedimientos quirúrgicos o un legrado, que es un raspado de esta zona, para eliminar esta placenta. Pero no vamos a jalar fuerte porque se puede romper el cordón y entonces queda la placenta en este sitio. Es la placenta previa. La placenta previa es que la placenta, en vez de estar a un lado, está en todo el orificio cervical o a un lado del orificio cervical. Entonces, cada vez que la mujer haga alguna actividad o se mueva o haga algún esfuerzo, va a presentar sangrado. Eso es una de las causas más frecuentes de sangrado en la mujer, sobre todo en el tercer trimestre. Entonces, en esos casos, cuando se hace el diagnóstico de placenta previa, lo ideal es que la madre se mantenga en el mayor reposo posible y llevar ese embarazo siquiera hasta las 37 semanas y hacerle cesárea, porque tenemos que una placenta que es previa, y si nosotros permitimos que se desarrolle el trabajo de parto en una placenta previa, el sangrado va a ser muy abundante. Tenemos lo de la placenta previa, que es próxima al orificio cervical, y eso produce mucho sangrado. Aquí es la increta que se adhiere a miometrio, increta que pasa todo el miometrio, hipercreta, miometrio, hipercreta que incluso pasa las vellosidades y son más difíciles de que esa placenta se desprenda. Y luego aparece otra fase, que es la fase que se llama puerperio. Y se llama puerperio fisiológico porque aquí no vamos a hablar de las patologías que se podrían, la mujer presenta patologías en el puerperio, secundarias a infecciones o hemorragias. Vamos a hablar solamente del puerperio fisiológico, el normal. Es un periodo en el cual hay cambios, hay modificaciones gravídicas, hasta restituirlas completamente al estado como estaba la mujer antes del embarazo, lógicamente. Ella puede comprender un lapso que va de 45 a 60 días, pero la podemos clasificar de la siguiente forma. Un puerperio inmediato, que es el que ocurre o que corresponde a 24 horas después del parto, ¿sí? O mejor dicho, después del alumbramiento. Este constituye el periodo de máxima involución de los órganos genitales, sobre todo el útero, que comienza a disminuir de tamaño y a contraerse. Aquí en ese puerperio inmediato hay que vigilar de cerca a la mujer si presenta sangrado, por ejemplo. Si hay sangrado hay que vigilarlo porque puede ser secundario a una mala contracción del útero. Luego viene el puerperio mediato propiamente dicho, que es hasta los 10 días. Ahí se siguen observando los cambios que ocurren en la mujer. El puerperio alejado, que es hasta los 45 días, ya en este caso comienza a haber retorno de la menstruación. Y el puerperio tardío, que es hasta los 60 días, y ya ahí está el proceso de lactancia prolongada. Era lo que les iba a hablar sobre trabajo de parto. ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando se presenta un parto podálico, ¿qué maniobra se realiza? Bueno, hay una maniobra llamada maniobra de pistón, que es una maniobra en la cual, como generalmente cuando el parto viene en podálica, cuando es generalmente mujeres que cuando se presentan ya es demasiado tarde para hacer cualquier tipo de maniobra. Ya vienen las piernas del niño afuera, o un pie o una pierna o ambas piernas. Entonces ahí hay que introducir nuestra mano, la palma de la mano por debajo del cuerpo del bebé, ¿sí? Levantamos el cuerpo del bebé y nos introducimos por debajo, llegamos al abdomen, allá adentro en el canal vaginal, y luego llegamos al mentón del bebé y hacemos una flexión del mentón del bebé. Esto, al hacer una flexión del mentón del bebé, también se hace una flexión de la cabeza y así fácilmente sale, porque lo que pasa es que cuando viene
En presentación podálica, la cabeza queda atravesada porque queda completamente extendida. Entonces queda atravesada en el canal del parto. Entonces por eso es que hay que hacerle una flexión y el sitio más identificable es la boca del niño. Hacemos una flexión en el mentón y se hace flexión de la cabeza y así fácilmente puede salir. No es tan fácil así como lo estoy diciendo yo, pero se puede realizar. Y es una maniobra que en este caso es importante porque entre más tiempo dure él en esa posición, hay un sufrimiento, aumenta la frecuencia cardíaca fetal y puede haber hipoxia a nivel cerebral. Entonces, por eso es importante. Y otra cosa es saber también sacar las extremidades, sobre todo los brazos, porque hay que sacarlo, los brazos hay que sacarlos bien, un primer hombro y después el otro, porque pueden haber lesiones, por ejemplo, del plexo braquial. Ya eso, en el video que les mando, pues, porque no lo puedo explicar aquí, y lógicamente no tenemos allá allá tuvimos la oportunidad de tener la muñeca de Noelia para ver el parto, pues lo pueden ver en el video para que ustedes miren cómo se dirige el producto en ese momento del nacimiento. ¿Otra pregunta? No hay más nada. Bueno, jóvenes. Vamos a ver acá cuántos asistieron al fin. 18. Bueno, entonces ya hoy terminamos esta parte de trabajo de parto. Tienen para estudiar. Está el video del trabajo de parto. Está la norma técnica del ministerio y está la clase que acabo de dar yo. Acuérdense que para el próximo miércoles tenemos quiz. Yo les voy a subir el quiz a su debido tiempo, pero ya ustedes ven estudiando. Yo veré cuando lo subo, pero ya ustedes saben que hay quiz ese día. ¿Oyeron? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, listo. Entonces que les vaya bien. Chao. Gracias. Bueno.